bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos en esta nueva etapa de Crónica Política, en donde pues vamos a hacer un trabajo, créanme que este sí va a ser un trabajo periodístico, no quiere decir que nunca hayamos hecho uno, ¿verdad? Este sí va a ser un trabajo periodístico en donde vamos a presentar perfiles políticos y en donde vamos a desmenuzar realmente qué hay en el trasfondo de toda su carrera política, de todas sus intenciones y sobre todo de sus causas. Por eso les quiero presentar a nuestro primer invitado, los vamos a mandar una semblanza para que lo conozcan a fondo y regresar aquí al estudio para que podamos platicar con él. Bienvenidos a Crónica Política. Chema Tapia, Unidad, Experiencia y Crecimiento Político. José María Chema Tapia es un político y servidor público con una amplia trayectoria en la administración pública, donde ha desempeñado responsabilidades vinculadas al desarrollo institucional, la gestión gubernamental y la construcción de acuerdos. Durante el proceso electoral de 2024 como candidato de Morena y de la coalición de la Cuarta Transformación a la presidencia municipal de Querétaro, enfrentó uno de los retos políticos más complejos del Estado: competir en la capital queretana, considerada históricamente uno de los principales bastiones de la oposición. Más allá de los resultados electorales, su campaña destacó por lograr la unidad de las distintas expresiones políticas que integran el movimiento de la Cuarta Transformación. Su capacidad para construir consensos permitió fortalecer la estructura territorial y generar una mayor movilización ciudadana en favor del proyecto. Ese esfuerzo se reflejó en un crecimiento significativo de la votación para Morena y sus aliados en el municipio de Querétaro, contribuyendo también al fortalecimiento de las candidaturas a diputaciones locales y federales, así como el posicionamiento de la Cuarta Transformación en una de las regiones estratégicas del Estado. Con experiencia en el servicio público y una visión orientada al diálogo, Chema Tapia se ha consolidado como una figura relevante dentro del movimiento transformador en Querétaro, impulsando la participación política, la construcción de acuerdos y el fortalecimiento de un proyecto que busca ampliar su presencia y representación en la entidad. Su trayectoria combina experiencia administrativa, capacidad de gestión y vocación política, elementos que lo han convertido en uno de los perfiles con mayor proyección dentro de la vida pública queretana. Y hoy estoy con el gustazo de tener como compañeros, amigos y que sobre todo, ¿cómo les puedo decir? Hemos recorrido muchas batallas juntos y nos hemos divertido también en esas batallas. Está conmigo Isabel Posadas. Gracias, Isa, por estar siempre con nosotros. Al contrario, David, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y como siempre, un placer trabajar juntos y estoy segura que este será un nuevo inicio de este Querétaro de verdad, donde lograremos grandes declaraciones y por supuesto, pues qué mejor con nuestro padrino en esta nueva etapa. Claro, Rafael Piña. Hermano, ¿Cómo estás? Isabel. Hola, pues hola. la verdad no me resistí cuando me invitaste a este gran proyecto periodístico que tiene un gran recorrido, que tiene la verdad mucha sustancia periodística, al lado de una gran compañera y colega periodista como Isabel Posadas. Y bueno, tú, Chino, la verdad es que eres un gran periodista y pues tengo que decirlo otra vez, ¿no? Vengo a subirte el rating. Gracias, la amigo. verdad es que No padre. sabes cómo lo agradecemos. Qué padre, la verdad es que me encanta subirte el rating y muy contento de empezar con el pie derecho, bueno, más bien con el pie izquierdo. Bien. Eso. Y bueno, se dice pie derecho, pero ahora con el pie izquierdo. Exactamente. Porque tenemos un invitado de verdad aguerrido. Yo lo puedo describir aguerrido. De verdad fue un privilegio haberlo conocido en las campañas pasadas. Y ya platicaremos de verdad. Le puso verdaderamente el limón y la pimienta en esas campañas. José María Tapia, Chema Tapia, amigo. David, qué gusto al me da que contrario. estés aquí con nosotros. Chema, qué gusto. Y Perdón que me levante, pero nos des Chema. ¿Cómo la están? Bien, patada de gracias. inicio de esta nueva etapa de Crónica Política y que sea contigo, amigo. no, yo muy agradecido contigo, David, con Rafa Piña aquí, que la verdad tuve el gusto de convivir con todos ustedes, con Isa, durante la pre-campaña y la campaña del 2024, y siempre muy reconocido con su trayectoria, su objetividad, Gracias. esa crítica constructiva, sobre todo a todos los actores políticos, que para mí es muy sana escuchar voces tan experimentadas como ustedes con esa descripción que hacen. Es muy halagador hacia mi parte y hacia mi persona, dependiendo de ustedes, pero es completamente real lo que dijeron de que viene a ponerle limón, Sí, chile y pimienta. Sí, no, es una realidad. Porque Oye, en la semblanza lo estamos viendo.
verdaderamente tú veniste incluso a la campaña de la izquierda, de las izquierdas en Querétaro, que he de decir que durante muchos años en Querétaro no había crecido la izquierda como creció, y en esta campaña, bueno, lograste lo impensable, que nunca había tenido Morena para lo que era la presidencia de Querétaro. Platícanos un poquito de eso, de la historia, que es lo que queremos platicar. Fíjate que yo creo que es mi forma de ser. Yo desde muy chavo me inicio en la política queriendo defender las causas de la justicia social, la democracia, y que se le abrieran las puertas a los jóvenes. Participé en muchas campañas juveniles y me di cuenta de que las puertas para los jóvenes, en muchas veces, si no las tumbas, no te la abren, porque las puertas regularmente se abren desde adentro y tienen cerrojo desde adentro. Entonces, a los jóvenes que yo me tocó en muchas campañas coordinar, siempre les dije, ni se callen, ni se sometan, ni obviamente con respeto hacia las investiduras que nos tocaba representar, pero no puedo traicionar mis propios principios. En muchas campañas fui candidato en la Ciudad de México por el hoy extinto PRI, porque para mí ya está extinto, porque yo no traicioné los principios de justicia social, ni democracia, ni de las causas que abanderó el PRI. El PRI traicionó a la ciudadanía, alejándose de todos esos mandamientos que por lo cual yo me registré el PRI, independientemente de que no había más que el PRI o el PAN, y el PRD, que al inicio tuve muchos amigos perredistas, que era mucho más consciente de mis ideales el PRD que el PAN. El PAN yo nunca podré ser militante del PAN, no puedo con un partido de derecha. Y al ver que el PRI también ya era un partido que violentó todos sus principios, decidí acercarme al movimiento de la Cuarta Transformación, no al 19, sino a partir del 21. ¿Por qué? Porque se me hacía, primero, dejarles el espacio a los fundadores, que reconozco mucho que no fue fácil lo que hicieron en Morena. Fue un partido de nueva creación en el 2015 y en el 2018 ganar la presidencia de la República con ese margen abrumador, y la cantidad de distritos electorales federales y la cantidad de gobernadores. Ha venido creciendo un movimiento, y a mí me llena de mucho orgullo pertenecer a un movimiento que se identifica con el pueblo, con los ciudadanos, con las señoras, con los estudiantes, con las mujeres, con las amas de casa, con las empresarias, porque como lo dijo la presidenta Sheinbaum, es mamá, abuela, esposa y presidenta de México. Entonces creo que es un reconocimiento que era necesario. Y como en estos días, muchas mujeres en este país. Y así como ella, No todas son presidentas, ¿verdad? estaba yo viendo con un reportaje con mi hija y con Lorena, mi esposa, el otro día, de cómo Claudia Sheinbaum, siendo estudiante de la carrera, al hacer la maestría, tenía que llevar a su hija y a su hijo a casa de su mamá en la tarde para ir corriendo a dar clases, regresar por ellos. Su angustia principal era cómo recoger a los niños saliendo de la escuela, el cómo darles, hacerles los alimentos, y todo eso que ella vivió, pues es el 95% de las mujeres de México. Y es una lucha permanente de las mujeres, y que nosotros como aliados de esa lucha tenemos que aportar nuestro granito de arena. ¿Tu relación con la presidenta cómo va? ¿Bien? Bien. Digo, después de que ya sabes, te fundearon con este rollo del Fonden y que... Pero yo nunca oí que dijera tu nombre. No, eso es completamente No, falso. se refería al programa del Fonden. Correcto. No a José María Chema Tapia. Eso es correcto. Eso es muy diferente. Pero se le ha querido relacionar a Chema, Correcto. Se le ha querido relacionar a Chema para distraer la atención de la capacidad política que puede tener Chema y de la que tuvo en campaña. Meterse por el tema del Fonden, que no necesariamente le correspondía a Chema. Qué bueno que es el tema tocan el que hay que aclarar, porque dicen, es que, o decía un amigo, ese güey es el del Fonden. No, a ver, es que hay que aclarar. Correcto. O sea, sí había un involucramiento del programa, pero no quiere decir que la causa era Chema Tapia. No. Y mira, entiendo esa narrativa que fue construida desde una campaña institucional de la derecha para desacreditar. En ese momento la campaña no era contra Chema, era contra la presidenta de la República, porque
mañosamente, arteramente y con una insensibilidad como los caracteriza, porque los dibuja de cuerpo completo, quisieron atacar a la presidenta desde el Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, al decir que regresara el Fonden, que regresara el Fonden y que regresara el Fonden, por las lluvias que se ocasionaban en Veracruz, en Puebla, en Orizaba, Poza Rica y todas las áreas que estaban siniestradas en ese momento. Y era muy fácil atacar a la presidenta por ese momento, por esa situación. Lo que nunca han entendido es que desde el 2020, 21, 22, en muchas entrevistas, incluso con el sicario periodístico que tiene Latinus, Carlos Loret de Mola, que él me entrevista en el 2022, principios del 23 y a finales del 23, en donde yo le aclaro cuál era mi participación en el Fonden. El Fonden, que no venía yo preparado, pero ahorita se los voy a enseñar, ahorita se los voy a enseñar. No venía preparado, pero ¿sabes por qué quiero que quede claro? Porque creo que lo he explicado muchas veces y quiero ya matarlo de una vez por todas, así que bueno que hacerlo aquí. Que no se vuelva un estigma. Porque no es. Oportunidad, Chema, vamos a un corte y ahorita ya las entrevistas que tenemos que ir haciendo de manera personal con uno de ellos, vamos abordando el tema. Por supuesto, pero sí quiero dejarlo ya claro de una vez y ya que la opinión pública tome sus propias decisiones. Pero si estás de acuerdo con el Fonden. ¿Con qué Fonden? O sea, con que haya desaparecido. Con que haya un fondo que apoye a los estados en caso de Pero emergencia. no, el Fonden, ¿no? Sí. Ese es el fondo, ¿no? Sí, pero no con esa figura. No, el espíritu del Fonden. Vamos a un corte y ahorita yo sí estaba de acuerdo en la desaparición. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y vamos a platicar de regreso con Chema Tapia, con José María Tapia, que está aquí en Crónica Política. Celebramos la reinauguración de Beta Querétaro. Nuevo local, nuevos proyectos y más equipamiento para todos los riders. Todo para enduro, motocross, calle y doble propósito en un solo lugar. La misma pasión de siempre, ahora renovada. Ven a conocer las nuevas instalaciones. Avenida Vizcaína 739, Carretas. Te esperamos. ¿Y si tu cuerpo pudiera resetear, desintoxicarse y activarse desde adentro? Celion es la empresa enfocada en cuidar y activar tus células, con 2 protocolos diseñados para transformarte. SOS 12, un sistema de optimización de salud en 12 días. Logra un reset metabólico, aísla el exceso de azúcar, genera déficit calórico y oxida la grasa de forma orgánica. El resultado, baja de grasa visceral, aumento de masa muscular y pérdida de peso. Naturalmente y resultados documentados. DNA Fit 30, el protocolo que desintoxica, nutre y activa tus células, potenciando tu sistema inmunológico para que tu cuerpo, a través de sus propios beneficios, ayude a erradicar enfermedades y padecimientos. Celion, llevando a miles de personas hacia la longevidad, con una excelente calidad de salud. Estamos de regreso con mucho más en tu programa Querétaro de Verdad y sin duda una de las promesas más importantes y creo yo que la palabra más posicionada de la 4T es desaparecer la corrupción. Cuando una persona es precisamente atacada constantemente por implicaciones que tuvieran que ver con actos de corrupción, me parece que lo primero que hay que hacer efectivamente es aclarar. Por desgracia, se han hecho varias aclaraciones y parece que todavía hay dudas acerca de cuál fue la participación de nuestro entrevistado del día de hoy, Chema Tapia, en el tema del Fonden y qué tanto esto ha impactado su figura al interior del partido. Si bien es cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse en este caso, no habló de Chema Tapia,
la titular del partido en su momento sí dijo, fue postulado por el Partido Verde, no por Morena. ¿Qué tienes que decir al respecto de estas declaraciones, Chema? Yo respeto mucho a la hoy consejera jurídica Luisa María Alcalde, respeto mucho a la dirigencia nacional, tanto de Morena como del Verde. Es correcto, yo no era militante del Verde ni de Morena para postularte porque no lo obliga a los estatutos de ninguno de los dos partidos, pero mi corazón es de la izquierda y yo precisamente para no entrar en un dime y direte y dañar al movimiento preferí no tomar ninguna declaración durante ese momento y esperar lo que dijo la Presidenta de la República, que la Secretaria Anticorrupción lo iba a aclarar, como lo aclaró, pero eso ya los medios que traen esa narrativa ya no lo replicaron. Y la Secretaria de Anticorrupción fue muy puntual en donde el director general del Fonden dependía directamente de Hacienda. Yo nunca fui director general del Fonden. Yo fui director general para la gestión de riesgos de desastres, que era un área dependiente de la Coordinación Nacional de Protección Civil en Gobernación, y que mi labor era única y exclusivamente acompañar a las dependencias federales, a las dependencias estatales, para el que ellas validar el fenómeno natural que haya causado el daño, hidrometeorológicos, huracanes, lluvias, inundaciones, geológicos, sismos y algunas fallas, y hay unos que no estaban catalogados, que eran antropológicos, que esos no pertenecían al Fonden. En los incendios forestales, que sí cumplían con los requisitos y las normas. Pero miren, aquí les traigo cuál es el procedimiento publicado por la Secretaria Anticorrupción, que está en el Diario Oficial de la Federación, y que es cuáles son todo el flujograma para acceder a los recursos del Fonden. Primero, se tiene que dar un fenómeno natural que perturbe y que cause algún desastre natural. Luego, se solicita por parte de los gobernadores, gobernadoras o de alguna dependencia federal la solicitud de corroboración de dicho fenómeno. Ellos tienen aquí 3 días, con Agua, Senapred o Conafor, tenían 3 días, porque esto era lo que no podía seguir pasando. 3 días para verificar que haya... Una emergencia. Se inunda, llega un huracán a cualquier parte del país y la Conagua tenía 3 días para decir si era cierto o no, cuando la gente ya estaba inundada. Vamos a constatar, ¿no? Sí, qué bárbaro. Después, el dictamen de corroboración tenía que venir a mi dirección. Si era positivo, que la mayoría sí era positivo, seguía el procedimiento, y si era negativo, que también tuve mucho, ahí acababa. Luego la instancia... O sea, sí existieron casos en los... Sí, porque hay muchos estados que con una lluvia de 15 centímetros quería que les traiga el recurso. Y obviamente desde ahí empezaba la corrupción. Desde ahí empezaba la corrupción. El siguiente paso, ahí entraba yo. Todo este procedimiento no tenía yo nada que ver porque era directamente en las instancias o estatales o federales, con la Conagua, y una vez que determinaban que sí procedía, me llegaban aquí a la Dirección General para la Gestión de Riesgos, en donde yo tenía 24 horas para instalar el Comité de Evaluación de Daños en donde haya sucedido el hecho. O sea, yo en esos 3 años, más o menos, que estuve como director para la Gestión de Riesgos, visité muchos municipios del país en compañía de todas las instancias federales instalando el Comité de Evaluación de Daños. Luego se emite la solicitud de declaratoria de desastres, que podía tardar 1, 5 o 10 días. O sea, súmale ya. ¿Cuántos van? Aquí ya van 16 días. No, ya van 16 días, 15 días. Una vez, luego la solicitud de apoyos inmediatos, que esto ya entraba, aquí ya entraba la Secretaría de Hacienda. Aquí la solicitud de apoyos inmediatos para la dependencia federal, y la dependencia federal solicitaba a Hacienda recursos y se lo autorizaba a Hacienda. No, pues imagínate. La autorización de apoyos parciales inmediatos, según esto, se autorizaba en 24 horas, pero más los 7 días son 8 días. 8 días. 8 días para la solicitud de apoyos inmediatos. Sí. Publicación en el Diario Oficial de la Federación para acceso a los recursos. O sea, eso pues ya llevamos aquí 21 días o 26 días. 26. Luego la evaluación de daños, este es el comité, la instalación. Ellos tienen 10 días para entregar el diagnóstico definitivo de evaluación de daños. Carreteras, sistema hidráulico, sistemas de riego. Burocracia sobre burocracia. Sí, ¿no? Una vez que aquí tenías de 10 a 20 días hábiles.
hábiles, ni siquiera son naturales. Más los 26 que Más ya los 26, lleva. más los 26 que llevamos. Madre santa. 36 Luego, días. entrega de resultados. Se presentaba la entrega de resultados, la solicitud de recursos financieros por parte de las dependencias o los gobiernos estatales y la autorización de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El diagnóstico de obras con un calendario de cuánto se tenía que hacer las obras. Y aquí esto es muy importante decirlo. Este diagnóstico, la dependencia federal o estatal, sus pares, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la Secretaría de Obras o la Secretaría de Infraestructura Estatal, decían, se me dañaron las carreteras, 25 kilómetros de esta carretera. Pero muchas veces la solicitud estatal venía como que eran carreteras, supercarreteras o superautopistas. Necesitaba un superapoyo. Y el presupuesto se elevaba. Claro. En esa facultad yo no tenía absolutamente nada que ver porque ¿Quién yo tomaba siempre esa decía, decisión? Hacienda y las dependencias federales y estatales. Este comité técnico lo integraban 2 personas de Hacienda, la unidad de control y política presupuestal, el director del Fonden, que dependía de esa unidad, y el director de la unidad de seguros, porque mucha de la infraestructura estaba asegurada. La Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Gobernación, en la cual yo era el representante. Después de esto, seguía toda la solicitud integral de recursos, que eran 2 días. El comité técnico, que aquí había una burocracia de hasta 90 días. No, bueno. Llega- 90 días. Si bien nos iba. Imagínate Este una esquema comunidad de- incomunicada todo ese cuándo tiempo. Este esquema, ¿Desde cuando yo no funcionaba? ¿Desde cuándo estaba estructurado? cuando yo entro a la Dirección General para la Gestión de Residuos en el 2013, así estaba. ¿Qué hicimos nosotros? Suprimir, porque era de 90 a 120 días cada sesión de comité técnico. Imagínate Costa Rica, como quedó, imagínate. El programa de obras se tenía que autorizar y se tenía que autorizar las administraciones. Por eso había recursos infinitos en el fideicomiso, porque pues cada año depositaban los recursos al fideicomiso. Al fideicomiso que dependía de Banobras y el único que podía firmar era el secretario de Hacienda y el director de Banobras. Nadie de Gobernación, ni teníamos capacidad de adjudicar obra, ni de asignar la obra. Cada dependencia asignaba. No pasaba por ti. Absolutamente Ni ninguno. firma, Y aquí, ni nada. aquí viene exactamente ¿Y ha cuáles habido, son. ha habido investigaciones formales en contra de quienes sí tomaban las decisiones? Sí, hubo muchas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, no a mi área. Yo tuve 19 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y tengo 0 recomendaciones y 0 observaciones, porque yo era un área normativa, no operativa ni financiera. Y aquí vienen esas atribuciones como Dirección General para la Gestión de Riesgos. Asegurar que los recursos se destinen exclusivamente a la prevención y atención y reconstrucción. Si no se podían tomar para otro lado porque no era tenían. para eso, etiquetado. Coordinar las dependencias federales, estatales y municipales para la planeación y ejecución de los proyectos. Analizar la solicitud de apoyos de los gobiernos estatales y dependencias federales. Presupuestar los proyectos de declaratorias de desastres naturales en el marco de los instrumentos. Todo esto era lo que decía la ley que yo debía hacer en papel. La Dirección General para la Gestión de Riesgos no autorizaba por la misma la utilización de recursos materialmente, ni materiales, ni humanos, ni financieros. La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de emitir las declaraciones de emergencia, activar los recursos de auxilio del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, y se tiene que emitir, una vez que emitía la declaratoria de emergencia, es cuando todo el flujograma se activaba. Ya. Si no había una declaratoria, No no avanzaba. Bueno, Y aquí está, nada más para dejarlo muy claro, mis actas de entrega-recepción ante la función pública, en donde, en la... ¿por qué no lo enseñaste en campaña? Porque pensé que No, a ver, era o sea, innecesario, porque... sí escuché una explicación muy amplia de Chema Tapia, que un día que llegas y decía, a ver, esto fue lo que ocurrió. Correcto. Y esto fue lo que se hizo. Y yo no tenía acceso a ningún recurso. Correcto. ¿Por qué me están achacando a mí, no, el tema del Fonden? ¿Por qué a mí la narrativa? ¿Por qué quieren lastimar mi campaña? Vámonos al terreno político, ok. Correcto. Ya vemos que está documentado y perfectamente. Lo que sí era desviar la narrativa, Claro, Chema. sí, a ver, entiendo, y era eso desde el principio Chema Tapia no fue bien recibido. Ya me estoy viendo al terreno político. Correcto. Chema Tapia decide tomar la decisión, tomar la Decide tomar la decisión. Muy bien. pero
de llegar a Querétaro, o sea, como empresario, sus cosas, sus negocios, pero a la cuarta transformación. Cuando tomas la decisión de la cuarta transformación, todo el mundo así, ¿no? O sea, propios y extraños dicen, ¡Chema Tapia! ¿Pero cómo Chema Tapia? Porque todo el mundo, ¿no? Y te voy a decir cuándo inicia esa intensidad de la guerra sucia. Pero aquí está muy claro, donde yo no Eso manejaba ya está ni recursos documentado, financieros, ni tenía chequera, ni tenía el token para transferencia de recursos, absolutamente nada, mi tema era normativo. Guárdalo, y aquí viene, te van a volver no, que por eso quiero, ya por eso, ya los puse aquí viene mi propuesta personal, mi renuncia voluntaria, mira, y a la, sello, todo, tengo todo documentado, guárdalos. pero los tengo en originales y certificados. Te van a volver a... Porque creo que lo que dices es muy cierto. ¿Cuándo se intensifica la guerra sucia? Cuando yo decido no ir solo por el verde. Porque era yo una persona muy cómoda por el verde. O sea, tú entraste... Yo entré directamente al verde. No, nunca me afilié al verde. Tengo muy buenos amigos en el Comité Ejecutivo Nacional del Verde. Respeto mucho a Arturo Escobar, a Karen Castrejón. ¿Acá no tienes amigos en Querétaro? ¿En el verde? ¿Aquí no? No, yo creo que tenemos aliados, pero ok. la amistad tiene que ir mucho más allá a fondo y se tiene que ir de ida y vuelta y no nada Una más que te la construcción pidan. recíproca. Yo creo que tiene que ser de ida y vuelta. Correcto. Cuando yo llego el 17 o 18 de noviembre del 2023 y me registro en Morena, como lo mismo que voy a hacer en los próximos días, para registrarme para ser coordinador de los movimientos de la defensa de la cuarta transformación en el Estado. Llego, me registro en Morena y entonces el verde se suma. Nos vamos a una encuesta, gano todas las encuestas. Y ese fue un error que cometimos en el movimiento, de postergar la decisión de noviembre del 23 a abril del 24, porque yo entro muy atropellado a la campaña ya como candidato de Morena, Verde y PT, sin poder reconstruir las estructuras, ni vincularme, ni tocarlas. Ya sobre tiempo. Yo ya iniciaba campaña el 15 de abril, o era candidato, o era político para reconstruir las relaciones, o era papá, porque pues, te tienes que hacer las facetas de todos lados, y me dediqué a hacer campaña con los 7 candidatos a diputados locales, con el candidato a diputado federal, con Luis Humberto, con Maribel Barrón, la candidata del Distrito 3, con Michaus, que es la candidata del Distrito 4 federal, y traté de incorporar también a los candidatos del Verde. ¿Por qué? Porque al no ir en coalición completa, pues hubo muchos candidatos. Yo pedí que en la capital fuéramos todos juntos, por lo menos en lo local, y así me lo respetó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, una plática con Mario Delgado muy amplia, que le dije, no nos hagamos dividir los votos porque vamos a perder. Claro. No fue así. El único distrito electoral federal que iban en coalición era el de Luis Humberto, el del 2 de Ricardo Astudillo y el de Gilberto, porque quién sabe, pero pues así lo negociaron porque era un tema federal y yo no me quise meter, pero yo pedí que en la capital fuéramos todos juntos. Pero con los distritos electorales, la candidata al Distrito 4 federal del Partido Verde también hacía campaña con ella, y la candidata del Verde en el Distrito 3 contra Maribel también hacía campaña con ella, para que no nos vieran desunidos. Quise hacer lo que bien dijo David, de hacer una campaña diferente, ganadora, alegre, entusiasta, y en el momento que ya me registran como candidato en Morena, ahí se intensificó este ataque, pero fue un ataque sistémico que todavía siguió hasta el año pasado y que todavía va a seguir, y lo tengo muy claro. ¿Por qué va a seguir, Chema? Porque tienen miedo de perder poder. Chema, yo quiero preguntarte, nos platicabas ahorita respecto a la estructura que trataste de formar desde tu perspectiva en ese momento innovadora, de mucho acompañamiento, de mucho cobijo. ¿Sentiste reciprocidad de los candidatos del Verde y de los candidatos posteriormente a Morena? Sí, de muchos sí, seguimos siendo amigos y la verdad es que tengo una buena relación con ellos, he sido muy respetuoso, yo te lo puede decir cualquier candidato o cualquier diputado de la capital, he sido muy respetuoso del trabajo, de sus tiempos, de su propia ideología. Nunca les he pedido absolutamente ni que abanderen mis causas, ni que pongamos en la mesa alguna iniciativa que beneficie a Chema, porque soy muy respetuoso de ellos. Sí, a través de los regidores que me acompañaron, que están hoy en el ayuntamiento, le hicimos una propuesta al diputado
Ulises Gómez de la Rosa para rediseñar las administraciones públicas municipales y que los cabildos tengan más poder, más peso, más atribuciones, más poder de decisión, no el poder político, porque eso no creo en él, sino más poder de decisiones en el que no sea un palomazo el que cambie el uso de suelo, no sea un palomazo el que incremente los impuestos, no sea un palomazo en el que realmente dañemos al ciudadano, sino sea una decisión colegiada como debe ser. Pero he sido muy respetuoso con todos y cada uno de ellas y de ellos, y creo que eso es lo que me motiva a buscar en los próximos días la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación del Estado. Esa vinculación con la gente que no me la he perdido, porque bien lo dijo Rafa, David y tú, Isa, pues en la campaña, si yo me salía a las 5:15 de la mañana en la casa y me pasaba las notas, o ya venía alguien del equipo y me decía, oye, Vina, te van a preguntar, ya salió esto, y yo me ponían la cabeza bomba y me sacaron de mi centro en la campaña, porque regularmente, y creo que me conocen bien ustedes, soy cordial con los medios de comunicación, soy amigable, a mí me gusta la transparencia, la libertad de prensa, de opinión, de culto. Yo sí estoy a favor de las libertades, no estoy a favor de esas imposiciones. Pero ahí es donde me dices, ¿qué pasó en la campaña? Yo también cometí errores. Primero, en la designación de la estrategia, que yo no creía en la estrategia, porque se tuvo que modificar mucho tiempo, fue pues muy atropellada la estrategia que traíamos planteada de inicio, que fue muy exitosa, con el cambio nosotros ya traíamos todo de Morena y luego bájalo y luego súbelo, entonces fue un cambio de estrategias muy abrupto. Yo no creía en la estrategia de no salir a decir la verdad. Yo no creía en la estrategia de, oye, Chema, no comentes, oye, no digas, oye, no esto, no vayas. Sientes que debiste haber seguido más tu intuición. Tuve que haber sido más yo, tuve que haber seguido mis instintos, a ver. ¿Tenías enemigos adentro y afuera? Por supuesto. Adentro y afuera. Adentro, afuera, enfrente, azules, verdes, guindas, de todos lados. Pero que los guindas, te voy a decir una cosa. Quien no conoce al interior de Morena, por eso no sabe cómo tratarlos. Y la verdad es que yo llegué a morenizarme de una manera siendo yo mismo. Y creo que me gané a la mayoría. Y los que estaban en contra mía antes de ser candidato, a mitad de la campaña, platicamos y me dijeron, no, es que vamos todo contigo porque supimos hacer un equipo, dirigencias, base, fundadores, de todos niveles. Creo que hicimos un equipo y se vieron que pues, perdón a todo el auditorio, pero Chema no es mamón, no es el típico fifí, no me gusta ser así, a mí me gusta, soy más izquierda, soy más pueblo, soy más... Sí, pero quisieron construir esa narrativa. Esa narrativa desde el poder y muchos también desde al interior. Chema, si te parece, vamos a hacer rapidísimo una pausa porque ya nos alargamos un poquito y regresamos a seguir platicando contigo. Estás viendo Querétaro de Verdad. El día de hoy se encuentra con nosotros José María Chema Tapia. Platicando con él, vamos a platicar qué sigue, para dónde va Chema Tapia en el curso político de Querétaro. Ya volvemos. Celebramos la reinauguración de Beta Querétaro. Nuevo local, nuevos proyectos y más equipamiento para todos los riders. Todo para enduro, motocross, calle y doble propósito en un solo lugar. La misma pasión de siempre, ahora renovada. Ven a conocer las nuevas instalaciones. Avenida Vizcaína 739, Carretas. Te esperamos. ¿Y si tu cuerpo pudiera resetear, desintoxicarse y activarse desde adentro? Celión es la empresa enfocada en cuidar y activar tus células, con 2 protocolos diseñados para transformarte.
SOS 12, un sistema de optimización de salud en 12 días. Logra un reset metabólico, aísla el exceso de azúcar, genera déficit calórico y oxida la grasa de forma orgánica. El resultado, baja de grasa visceral, aumento de masa muscular y pérdida de peso. Naturalmente y resultados documentados. DNA Fit 30, el protocolo que desintoxica, nutre y activa tus células, potenciando tu sistema inmunológico para que tu cuerpo, a través de sus propios beneficios, ayude a erradicar enfermedades y padecimientos. Celión, llevando a miles de personas hacia la longevidad, con una excelente calidad de salud. Diálogo en voz alta. Pero, pues necesito un letrero. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Crónica Política. A ver, Chema, hasta los lentes me quito. Porque mucha gente que te siguió en la campaña, mucho pueblo, mucha gente que saludaste en las colonias, no podía entender y cómo los números avanzaban con la doctora Claudia Sheinbaum, con otros distritos, se ganaban distritos, se avanzaba y se le ganaba el PAN en varios. Y Chema no avanzaba. O sea, ¿qué es lo que se platicaba? ¿Qué es lo que empezaste a detectar? ¿Y qué fue la conclusión, Chema? De que no ganaras la elección a presidente municipal de Querétaro, por favor. No, te lo agradezco mucho, Rafa, porque es una pregunta que es reiterada en los recorridos aquí en Querétaro y en varias partes del estado. Sí ganamos. Si abriéramos todos los paquetes, te puedo decir que el alcalde no sería alcalde. Tuvimos encuestas de salida de casas muy prestigiosas en donde nos daban a las 11, a la 1, a las 3, a las 5 y a las 6 un triunfo de entre 2 y 3 puntos de ventaja ante el candidato de Acción Nacional. ¿Qué pasa? Me voy a regresar unos días antes de la jornada electoral. Yo preparo a mi estructura electoral. Digo, como bien lo saben, fui secretario nacional de elecciones de un partido y no se me iba a ir mi elección. Y a la hora que empezamos a capacitar, preparar a nuestros representantes de las mesas de casilla, yo fui muy respetuoso con Morena, en plática con Morena y con el PT. Morena tenía que cuidar su elección como partido y yo me seguían viendo como externo y aún así me dieron oportunidad de integrar mucha de mi estructura a través de ellos. Sí. Con el PT una parte y con el Verde metí el resto. O sea, mi resto, sí, que eran 2,000 pasaditos, 2,200 representantes de casilla. Capacitados, perfectamente todos identificados. No capacitación de un día, fue capacitación de varios meses, porque bueno, así es como se conforma una estructura de defensa de casillas. Y días antes de la elección solo me entregan la mitad de nombramientos. Porque supuestamente el instituto no los validó, porque no coincidía el nombre con el CURP y con la clave del elector. Mentira, porque tengo claro que al descuidarme 1,000 casillas, lo único que estaba yo haciendo, o 700 casillas, pues, unas eran dobles, o unas sí, unas no. Yo no tenía en ese momento absolutamente nada que hacer más que sentarme con Morena, que le agradezco mucho al hoy presidente de la legislatura, Sinue, porque sí hicimos un planteamiento de dónde me faltaban en el Verde, dónde le faltaban a ellos, y tratamos de hacer una amalgama entre el PT, Morena y el Verde para generarlo. Obviamente hubo casillas descuidadas por mucho, pero ahí eso fue el previo. Luego la jornada electoral, se vieron muchas irregularidades, me responsabilizaron a la campaña de Chema o al equipo de Chema de incendiar casillas. Cuando yo iba ganando en esa casilla, pues sería yo muy tonto en incendiarlo, digo, nunca lo he hecho. Detuvieron a los motociclistas, detuvieron a la gente que inició los destrozos en Querétaro y los soltaron a las 6 horas. Pues si hubieran sido de Chema, estarían en la cárcel o hubieran sacado una declaración que hubieran sido de Chema. Lo soltaron a las 6 horas sin ningún procedimiento especial, ni ninguna carpeta de investigación, y ahí quedó. Y luego vienen los recuentos, en donde yo ya traía identificado en qué distrito teníamos que recontar, porque me levanto el miércoles siguiente a la elección, y vamos viendo qué distritos teníamos que abrir, y en el distrito 2 local
voy perdiendo por 1,000 votos cuando nuestras actas Tú tenías tus números, traíamos ganado por 4,600. Y entonces, a la hora de abrir un número, no la totalidad de los paquetes que se tenían que abrir, porque ya estaba en el acuerdo del Consejo, al llegar al número en donde ya con la mitad de paquetes ya yo ganaba por 2,600 votos, ahí el Consejo Local del 2 dijo, ya no le abran más, ya ganó, ya cambió el resultado. Y yo, nuestros representantes decían, abre todas las que yo quería, porque obviamente no eran 2,000, necesitaba yo otros 2,000. En ese momento hubo un silencio de la autoridad, no me volvieron a abrir ningún paquete más que 3, 4, 5, 15 en un lugar. Sí se revertían los resultados poquito, pero no me querían abrir todos los paquetes y hubo un silencio institucional en donde se acabó. ¿Tendremos Chema que perdió. desconfiar de la autoridad electoral en Querétaro, Chema? No de la autoridad electoral, porque soy una persona que también trabajé en el INE, fui director o subdirector del control del padrón electoral, conozco cómo se maneja. Tampoco desconfío de los ciudadanos que cuentan los votos. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es, que ahora sí te digo, Isa, no me vuelve a pasar. Ahora sí se van. ¿Qué previsiones ahora son sí. las que tomarías en un nuevo elección proceso aprendida. electoral? Creo que tenemos que... Hoy no hay una elección presidencial. Es mucho más, menos concurrente la Menos gente. robusto. Menos robusto la gente. Entonces creo que se puede hacer con mucho más cuidado. Con mucho más cuidado, con gente más leal, con gente más... y confiar más en los partidos. Obviamente yo voy a tener mis dudas en uno, pero creo que tenemos los otros dos para poder generar esa integración y no irnos por un solo representante por casilla. Vamos, la ley nos da derecho a 2 propietarios y 2 suplentes y tenemos 3 partidos. Bueno, pues que uno se haga cargo de su estructura y que los otros 2 nos den chance a los que sabemos operarlo conscientemente para que no nos vuelvan a aplicar. ¿Tiene nombre y apellido quién te traicionó? No quisiera hacer un señalamiento así, aunque creo que es público, pero... ¿A quién le atribuyes? Yo creo que, no sé si al Partido Verde, a la forma de operar del Partido Verde local, porque en México tienen otros datos. Ah, caray. En México sí tienen que yo integré toda mi estructura y todo. Yo creo que estamos en un proceso de selección y lo que menos quiero es dañar la relación con el Partido Verde, porque pues, es una fuerza muy importante a nivel nacional y yo lo único que le pediría a la dirigencia nacional es que pues, volteara a ver con ojos muy grandes a la dirigencia local también. Y autocríticos de cómo están actuando aquí en la dirigencia local. Chema Tapia, ¿qué les digo? Va a ser, ya te inscribiste. Es a partir del lunes 22 hasta el sábado 27. ¿Y te vas a presentar directamente en las oficinas? ¿Lo vas a hacer por internet? No, estamos valorando, te voy a decir por qué. Porque quiero no hacer las mismas prácticas del viejo PRI. No quiero llevar ¿Quieres gente. ser gobernador del estado, Chema? Quiero ser coordinador de los Pero no comités. te pones techo. No me pongo techo. Quiero ser coordinador de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación en el Estado. Voy a recorrer los municipios que me hagan falta, siguiendo los principios de la convocatoria, siguiendo los principios de transparencia, honestidad. No cumplo todos los requisitos que se publicó la convocatoria, cumplo perfectamente a cabalidad todos. ¿Ya te cada uno de mediste ellos. con los demás aspirantes, Chema? Estamos en eso, creo que lo sabemos todos, pero no quisiera ser irrespetuoso con las compañeras y con los compañeros de movimiento. Creo que podemos dar una sorpresa nuevamente. Pues te voy a pedir, vamos a hacer una dinámica nueva. Por supuesto. Relajándonos un poquito de todo este estrés electoral que acabamos de generar en estas preguntas, donde te voy a invitar, vamos a hacer un corte para poderlo hacer y donde sabremos un poquito más de cómo es Chema Tapia, el cual te agradezco mucho que haya estado en este David, primer programa de verdad, Crónica Política. Rafa, de verdad, Isa, con mucho cariño y muy agradecimiento, Al y sé que contrario. a Crónica Qué Política bueno le va a ir muy bien. Gracias, bien. Vamos a un pequeño corte y regresamos con esta dinámica que se llama El Micrófono. Celebramos la reinauguración de Beta Querétaro. Nuevo local, nuevos proyectos y más equipamiento para todos los riders. Todo para enduro, motocross, calle y doble propósito en un solo lugar. La misma pasión de siempre, ahora renovada.
Ven a conocer las nuevas instalaciones. Avenida Vizcaína 739, Carretas. Te esperamos. Si tu cuerpo pudiera resetear, desintoxicarse y activarse desde adentro, Celión es la empresa enfocada en cuidar y activar tus células, con 2 protocolos diseñados para transformarte. SOS 12, un sistema de optimización de salud en 12 días. Logra un reset metabólico, aísla el exceso de azúcar, genera déficit calórico y oxida la grasa de forma orgánica. El resultado, baja de grasa visceral, aumento de masa muscular y pérdida de peso. Naturalmente y resultados documentados. DNA Fit 30, el protocolo que desintoxica, nutre y activa tus células, potenciando tu sistema inmunológico para que tu cuerpo, a través de sus propios beneficios, ayude a erradicar enfermedades y padecimientos. Celión, llevando a miles de personas hacia la longevidad, con una excelente calidad de salud. Bienvenidos a esta dinámica que se llama el micrófono. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a decir una suposición que tenga de Chema Tapia, esos rumores que se pueden decir o no se pueden decir, pero en este mismo momento el mismísimo Chema Tapia me va a mentir o me va a desmentir o me va a decir si es verdad o si es mentira lo que yo estoy proponiendo. Y mi suposición, a mí se me hace que Chema Tapia le va a la América, aunque dice que le va a los Gallos cuando está aquí en Querétaro. A ver que nos conteste Chema Tapia. Amigo. Gracias, David. No, ahí sí, completamente desmentido. Ni al América, le tengo un afecto a los Gallos por ser queretano y porque a mi hijo le gusta mucho el fútbol, pero soy Puma de corazón. Mis Pumas hoy casi llegan a ser campeones y la verdad es que pues, quiero mucho a los Gallos Blancos de Querétaro. Los respeto, los admiro como equipo, como tradición en el estado, pero uno tiene que ser leal a sus convicciones y yo soy Puma al 100%. Hay dolor en tu corazón. Hay dolor ahorita, digo, ni modo, hay que reconocer que Cruz Azul fue mejor en esta final. Está bien. Isa. Chema, tengo el privilegio de conocer a tu esposa, de que me haya platicado de tus hijos. Tienes 3 hijos, 2 más grandes, muy inteligentes, por cierto, todos ellos. ¿Será que, yo supongo que Chema Tapia es el policía bueno de la casa, que es el más alivianado, el que les dice, sí, órale, yo te doy chance, y que tu esposa es la que normalmente es la que pone orden, ¿me equivoco? No, en lo absoluto, creo que tienes bien conocido a mi familia, Isa. Lore, mi esposa, a la cual adoro, amo y le agradezco todo el acompañamiento que tiene conmigo y con mis proyectos. Es la que nos pone límites, no nada más a mis hijos, al marido también, y es la que nos ha, pues es el pilar de la casa, es una mujer que está muy presente como mamá, está muy presente en su educación, en su formación integral, académica, socioemocional, me ha apoyado en todos los proyectos que hemos platicado, porque yo antes de tomar alguna decisión política, siempre llego a casa y la platico con ella, y si hay alguna cuestión que ella me quiera decir, la podemos hablar, y siempre me dice, vamos con todo. Y la verdad es que tienes mucha razón, tengo una familia de Mónica de 14 años, Emiliano de 11, casi 12 y mi Reginita de 10 y estoy muy orgulloso de mi familia, de mis hijos, de mi esposa y de lo que realmente queremos, porque lo queremos todos en familia, de lo que realmente queremos para Querétaro. Bueno, yo supongo que Chema Tapia es de mecha corta y sobre todo con los reporteros. Supones parcialmente cierto, porque creo que no es de ser de mecha corta, me sacaron de mi centro en muchas situaciones en las campañas pasadas, pero siempre trato de respetar su libertad de expresión, la gran, vasta
opinión que tenemos en Querétaro y que cada uno de los ciudadanos vea el medio que quiera y sepa, según sus ideologías, quién está mintiendo y quién no, pero creo que eso de mecha corta lo tenemos que cambiar y ahora tenemos que fluir y ser más amor, menos belicosidad. Chema Tapia, yo supongo que vas a ser uno de los pocos padres que va a ser festejado este próximo domingo y que le van a dar un regalo que va a ser más allá de unos boxers de regalo. Yo supongo eso, no sé. Mira, yo creo que los regalos materiales en mi casa es mucho menos que los regalos sentimentales. Mis hijos siempre los días del padre siempre me despiertan con un pastelito, no sé si pueden decir marcas, pero un pingüino, un gansito, con unas velas y un dibujo. Y sí, de repente me llegan ahí con unas pantuflas, unos boxers, unos calcetines, como a la mayoría de los papás, porque creo que lo que está escaseando es en los mercados nuestro famoso chile cuaresmeño. Exactamente, ese ya no hay. Yo supongo que Chema Tapia ya tiene claridad de para qué quiere llegar al gobierno de Querétaro. ¿Podrías compartirnos 3 acciones que tengas clarísimo que quieres cambiar, que quieres hacer, que quieres transformar en Querétaro? Supones muy bien, Isa, y la verdad es que sí. Tengo un planteamiento muy integral en Querétaro. Es una visión de un Querétaro más equitativo, en donde nadie se quede atrás, en donde los caminos de la sierra sean caminos, carreteras, que en donde no se vea esa diferencia entre los micros, pequeños y medianos empresarios que batallan para cada 15 días sacarle lo de la nómina, la luz, el agua, la renta, en donde realmente tenga ese crecimiento empresarial, industrial y personal que tiene Querétaro, pero acompañado de un equilibrio socioeconómico para las personas y mis amigas y amigos queretanos de la sierra, mis paisanos del semidesierto, de aquí de la capital, porque no tenemos que irnos muy lejos, aquí mismo en Querétaro hay colonias olvidadas completamente y no es a través de mentiras y de promesas incumplidas que va a cambiar la realidad, sino realmente meternos a generar programas de enfoque a los jóvenes, a su primer empleo, su primera casa, de enfoque a las amas de casa, al servicio de cuidados de sus hijos. Hay muchas cosas, pero creo que el tema prioritario es movilidad, seguridad y agua para todas y para todos, y que nadie se quede atrás. Ahí quédate, Chema, vamos a despedir el programa todos juntos. Estamos muy agradecidos, Chema. Chema, ¿va a dejar de ser el candidato fifí de Morena? Nunca ha sido el candidato fifí de Morena, esa es la narrativa que crearon, eso es falso. Tengo mucho que agradecerle a Morena, creo que nadie podemos sentirnos más poderosos que Morena, creo que tenemos que sumar, no me debe nada Morena, yo le debo mucho a Morena y creo que debemos de ahorita no solamente pensar en un proyecto personal, sino en un proyecto de defender la soberanía nacional, de defender a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, a nuestro país, porque, a ver, tú le vas a los Gallos. Sí. Cruz Azul, Cruz por Azul. supuesto, campeona. El América. ¿Y ahorita qué camiseta vas a defender? La de México. Esa es la camiseta que debemos tener todos puestos, la camiseta de México, para defender nuestra soberanía, nuestra integridad, nuestra patria. Claro. No Hoy somos es México. No somos piñata de nadie, hoy es México. Muy bien. De acuerdo. Que yo se tengo un cuerpo de piñata, amor. Muchas gracias, David. Gracias, David, David, de verdad, por muchas gracias. No, Mi Rafa, fue querido, un gracias. programa. Isa, Gracias. Aguantó vara, Chema, aguantó. Un gran charlador, Sí. una persona que nos puede platicar. Vuelves muy bien. pronto, Chema. el día que usted me invite, yo estoy a su disposición. Gracias mil y amigos de Crónica Política. Yo les pido que nos vean la próxima semana. Tendremos un nuevo perfil político y a su vez también cualquier comentario que nos pueden hacer nos los pueden mandar a través de nuestras redes sociales y siempre atentos a todos sus comentarios. Que tengamos un extraordinario día. Vente, No, Lore, vente, Lore, a no, no, saludar. Lore. Lore, para que conozcan a Lore, para que vean que Chema Tapia sí tiene con quien compartir los buenos momentos. Venga. Y les agradecemos mucho a los dos que hayan estado aquí, que hayan estado Te agradezco, en David, Crónica también. Política. Gracias mil. Bye, Lisa. gracias, Adiós, amigo. Isa. Bye, Gracias, bye. amigos. Bye, bye. Gracias mil, Lore. Gracias mil. Gracias, Lore. Hasta luego.